All the way from Puerto Rico. Bueno, damas y caballeros, empezamos aquí en Boxing for Life con LeBron y tengo un gran invitado, Isaac Pitbull Cruz, que tiene una gran encomienda este 5 de diciembre contra el boxeador norteamericano Gervonta Davis. Damas y caballeros, ¿cómo está Isaías Pitbull Cruz? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, LeBron? Gusto en saludarte. Y pues bueno, ya estamos aquí en la sede de donde será la pelea. Ya estamos a unos cuantos días de que llegue el primer rival de vencer el peso. Bueno, posteriormente, pues ya el gran día, el 5 de diciembre, pues estamos muy contentos, tranquilos y pues descansando. Tremendo, me alegro, me alegro. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes que a días ya estás para ir a la báscula y ya apenas a 3 o 4 días para pelear contra Gervonta Davis? ¿Cómo te sientes? ¿No tienes nervios? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, me siento tranquilo, me siento emocionado. Vengo confiado en lo que hice en el campamento, no vengo confiado en ganarle, yo vengo porque puedo y bueno, vengo motivado para dar la sorpresa. Fíjate, campeón, ¿tú crees que esta sería la pelea más importante que has tenido en toda tu carrera? Sí, por supuesto, de todas maneras, de todas formas, es la más importante, ya que por medio está jugando un campeonato del mundo. Fíjate, ¿cómo te sentiste que al enterarte que Rolando Romero no podía pelear ya con Gervonta Davis por supuestamente situaciones legales? ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron a ti de la nada y te dijeron, mira, para que fueras a pelear con el campeón Gervonta Davis? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te enteraste sobre eso? No, pues me sentí muy contento, era así que es algo por lo que habíamos estado luchando, trabajando día con día y bueno, desde hace pues ya algunos años atrás y bueno, pues quien me habló fue mi promotor, Manny Pacquiao Promotion, que el presidente es Sean Gibbons y bueno, muy contento de que ellos también confían plenamente en mí, en mis capacidades y que lo puedo lograr. ¿Y cómo te sientes al venir ahora y pelear por primera vez por un campeonato mundial? Por primera vez un pay-per-view de Showtime. ¿Cómo te sientes de ir? Esos son grandes ligas, o sea, eso es estar a otro nivel. ¿Cómo te sientes en tener esa oportunidad por primera vez? Sí, ya había tenido la oportunidad de abrir transmisiones de Showtime, igual hace un año en la velada de Yerbonta Santa Cruz contra Diego Magdaleno. De ahí pues abrimos con un gran espectáculo, un gran knockout. Y bueno, pues ya posteriormente en la de Charlo contra Montiel fuimos coestelares, igual en la de Benavides contra Ellis fuimos coestelares y bueno, ahora gracias a Dios ya estamos de estelares en una Eh, gran cartelera contra un gran oponente y bueno, no la vamos a desaprovechar esta oportunidad que también Showtime nos está dando. o sea, lo dije en el sentido de que es la primera vez que vas a estar en un evento estelar de Showtime pay-per-view, ¿me entiendes? O sea, ¿qué opinas tú y qué piensas de ir en contra de la maquinaria de Showtime? Porque tú sabes que el promotor de Floyd Money Mayweather, de Gervonta Davis, es Floyd Money Mayweather. No, eso no te intimida, no te hace sentir como que vas en una desventaja. No, sabemos que en cualquier parte del mundo hay ese tipo de desventajas, sea México, sea cualquier parte de América Latina, de Europa, de Asia, aquí en Estados Unidos, sabemos que siempre va a existir eso, ¿no? Los peleadores favorables o por los que den preferencia, pero pues uno por eso se prepara para ir en contra de todo y remar contra corriente. Para dejar las cosas bien claras, ¿has tenido alguna distracción, alguna lección en el campo de entrenamiento? No, de ninguna manera he tenido ninguna distracción, al contrario, he tenido en todos mis campamentos, y este no fue la excepción a mis motivaciones, a mis motores, que es mi esposa, mi hijo, y bueno, a todos los del equipo, a los de sparring y a toda la gente que me ha enviado un mensaje de apoyo, de bendición, y pues muy motivado para este gran encuentro que tenemos.
Y en esta pelea, por casualidad, no te llegaron a poner ninguna cláusula o algo, tú sabes, ¿verdad? Que eso a veces ha sucedido en el mundo del boxeo. No ha habido nada de ese tipo de situación, de que pusieran alguna cláusula, nada. No, pues así digamos que de rehidratación o que sea una pareja a favor de Yerbonta, pues no, ahora sí que está 50-50 en ese sentido. Como sabemos, Gervonta Davis venció a Mario Barrios y a Diego Santa Cruz. Los venció a los dos. ¿Qué estrategia traes que piensas que tú puedas hacer la diferencia para vencer a Gervonta Davis? Pues nosotros trabajamos muy bien en sus debilidades, en sus fortalezas, y es lo que vamos a trabajar el día de la pelea. Oye, ¿por qué crees que te hayan escogido a ti? ¿Verdad? Porque hay muchos peleadores. ¿Por qué crees que te hayan escogido a ti especialmente para enfrentarlo a él el 5 de diciembre en Los Ángeles? Pues porque somos unos peleadores que vamos a dar el máximo, que estamos completamente dispuestos a llenar más de lo que se iba a esperar con Rolly Romero. Y fíjate, campeón, ¿no te intimida las habilidades, la pegada, la técnica del Gervonta Davis? ¿No sientes ningún tipo de intimidación? No, de ninguna manera, sabemos que es un humano, no es un ser del otro mundo, ahora sí que es humano y que tiene fortalezas, claro, por supuesto, así como también tiene sus debilidades. ¿Qué es lo más peligroso que ves a él como peleador? ¿Qué es lo más peligroso que ves en él? Pues que pues sus golpes, su upper y el volado. Esas son las fortalezas de él. Fíjate, estaba mirando un poquito de tu historia y tú vienes de una familia de boxeadores, ¿verdad? Y creo que empezaste a boxear a los 6 años, ¿verdad? Sí, sí, soy la tercera generación desde mi abuelito, mis tíos y mi papá, y pues yo, Wow. y pues ya somos la tercera generación. ¿Y qué te motivó a entrar al mundo peligroso pero excitante del boxeo? Wow, desde niño. Eso es admirable de los 6 años. Pues el no querer ser uno más del montón como se le conoce vulgarmente en las calles o en cualquier parte del mundo, sino querer ser alguien en la vida para muchos niños de ahora de la actualidad que están perdidos en malos pasos, porque yo pues cuando era un pequeño se empezaba a escuchar desgraciadamente mucho robo, drogadicción, alcoholismo, y bueno, yo no quise agarrar esos malos pasos, siempre quise lo mejor para que el día de mañana en aquel entonces fuera un ejemplo para mi familia, digamos, en mis hijos, a mi esposa, y creo que lo estoy logrando. No, y eres un ejemplo. Escogiste un tremendo deporte para pues, seguir un buen camino. Fíjate, tú sabes que la rivalidad entre México y Puerto Rico pues es histórica. Si tú de vencer a Gervonta Davis, ¿tú crees que te reconocerían como esa gran victoria que tuvo Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez? Sí, claro, ahora sí que pues todo México, toda América Latina y también Europa están depositando su plena confianza en Isaac Pitbull Cruz porque sabe que lo puede lograr y lo va a lograr. Fíjate, eres profesional desde el año 2015 y perdiste tu invicta en el año 2016 contra Luis Miguel Montero. ¿Qué aprendiste de esa pelea? No, pues creo que pelea con pelea se va aprendiendo, sea ganada, sea perdida, pero creo que uno aprende más de las derrotas. Y bueno, pues de eso, gracias a Dios, hemos aprendido bastante y pues nos enseñó a no, a decir que no a las cosas también. Y bueno, creo que esa derrota me enseñó igual a madurar como profesional. No, no, claro, claro. De todas las peleas que has tenido, ¿cuál tú crees que ha sido la pelea más difícil que has tenido en tu carrera boxística? Pues creo que todas, yo no tengo ninguna pelea a modo, todas han sido con peleadores de nombre que han hecho igual carrera aquí en Estados Unidos, que al contrario nos han llevado igual como carne de cañón y hemos dado la sorpresa y bueno, ahí está, nos lo hemos ganado a base de sacrificio y arriba del ring. Fíjate, tu estilo es el estilo clásico mexicano de ir al frente, aguerrido, fajón, que no se raja ante nadie. ¿Tú crees
que Gervonta Davis se pare contigo a pelear o tú crees que se monte en la bicicleta y pelee más técnicamente boxeándote? Pues no sé, ahora sí que de él dependerá qué tipo de pelea quiera, pero pues nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Si llegaras a la decisión con él, ¿tú crees que los jueces serían parciales, o sea, serían justos contigo? ¿Confías que podrían ser justos? Ya que, como todos sabemos, pues que Floyd Mayweather es el promotor, la cadena lo está respaldando a él. ¿Crees que sería justo? Serían justos si llegaras a la decisión. No, yo creo que no serían justos, pero vamos a hacer lo máximo para que no haya duda. Fíjate, campeón, te deseo toda la suerte, gracias por tu tiempo, pero tengo otras preguntitas más. ¿Qué les dirías a las personas que no creen en ti? Que esto a mí en mi particular me molesta porque todos estamos contigo y esperemos que el sábado, el día de la pelea, pues con Dios y la Virgen salgas victorioso y le quites los fanfarrón porque no me cae muy bien ese boxeador y estamos contigo. Espero que Dios y la Virgen te bendiga y te dé las fortalezas para que ganes. ¿Qué le dirías a esas personas que no creen en ti, que dudan de tus capacidades y dicen no, que a lo mejor lo cogieron a él porque saben que él no tiene posibilidad? ¿Qué le dirías a esas personas? Nada, no tengo nada que decirles, al contrario, se los voy a demostrar con hechos arriba del ring y los hechos son los que van a hablar por mí. Tremendo, tremendo. Antes que te vayas, campeón, te quiero hacer varias preguntas. ¿Tienes algún otro deporte favorito además del boxeo? Pues sí, ahora sí que todos los deportes me gustan, ya sea fútbol, natación, básquetbol, fútbol americano, me gusta mirarlos, béisbol también, y pues sí, en ocasiones sí los practico. Y fíjate, del fútbol, ¿a quién le vas? ¿A las Chivas o a las Américas o tú tienes otro equipo? No, pues nada más como de trámite le voy a la América, pero no soy muy fanático, igual no me meto mucho en el fútbol también. Sí, tremendo. Tu ídolo mexicano del boxeo. O sea, me imagino, ¿verdad? Mucha gente habla de Salvador Sánchez, Julio César Chávez padre. ¿Cuál ha sido tu boxeador que puede ser que haya sido tu inspiración, ¿verdad? En este bonito deporte del boxeo. Pues no tengo boxeador favorito, así que haya sido mi inspiración, sino que me gustan igual muchos boxeadores mexicanos, y no nada más mexicanos, sino también mundiales. Mexicanos te puedo decir que Marco Antonio Barrera, Sal Sánchez, Márquez, este, El Finito López, Manny Pacquiao, Mike Tyson. Tremendo, tremendo. Otra pregunta, y esta es un poquito caliente. ¿Qué opinas del boxeo puertorriqueño y si alguna vez has sido fanático o te ha gustado algún boxeador de Puerto Rico? Pues nada, ahora sí que cada nacionalidad tiene sus estilos. Pues Puerto Rico ha tenido muchos campeones muy buenos, como lo es Miguel Ángel Cotto, uno de ellos. Y bueno, pues ahorita desgraciadamente ha venido en decadencia el boxeo puertorriqueño. Pues como Demasiado. muchos conocemos, o los que estamos dentro del medio, lo del caso de Félix Verdejo, de la derrota de Machado, y bueno, luego Tito Acosta igual, entre otros, ¿no? Entonces, pues ahorita como nacionalidad en el boxeo están un poco flojos, les cayó ahora, como quien dice, la maldición, y bueno, los que vienen tienen que luchar para sobresalir de ello. Definitivamente. Están pasando por un poquito de mala racha, pero veremos a ver en el futuro. Isaac Cruz, de verdad, un placer haberte conocido. Eres una persona muy humilde. Te deseo toda la suerte del mundo este sábado. Todos estamos contigo. Espero que des la sorpresa y sinceramente pienso que vas a ganar. Estás en un buen momento y si David venció a Goliat, tú puedes vencer a este boxeador también. Mándale un saludo a las personas suscriptores de mi canal. Muchos son mexicanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, argentinos, españoles, argentinos, ¿sabes? Mucha gente. Todo lo que quieras decir, díselo aquí para que lo vean y compartirlo. No, pues agradecerte en primer punto igual a ti, LeBron, el interés, tus minutos con tu canal, con tus seguidores, y agradecerles igual a toda la gente que está al pendiente de mi carrera.
e invitarlos a que no se pierdan mi próxima pelea porque va a estar más que interesante. Gracias. Por último, antes que te vayas, pase lo que pase el día de la pelea, porque yo creo mucho en la lealtad. Y tú eres el primer boxeador profesional que tengo en mi canal. Pase lo que pase, sería un privilegio para mí, un honor. Pase lo que pase, ganes o pierdas, que regreses al canal y puedas compartirnos, ¿verdad? ¿Qué piensas, qué opinas? Para mí sería un honor tenerte otra vez y espero que después de la pelea, que ojalá que sea con el título, volver a tenerte aquí. Claro que sí, cuenta con ella y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. All the way from Puerto Rico.